A ver, ¿y si la Biblia no fuera un libro sobre un Dios, digamos, espiritual, sino la crónica de unos seres muy, muy reales y físicos? Hoy vamos a explorar una teoría que le da una vuelta de tuerca completa a uno de los textos más influyentes de la historia, una que lo ve no como teología, sino como un relato histórico que quizás hemos traducido fatal. Para entender esta perspectiva, lo que vamos a hacer es seguir un rastro de pistas, como si fuéramos detectives. Primero, vamos a preguntarnos quiénes eran de verdad los dioses de la Biblia. Luego, investigaremos por qué supuestamente estaban aquí. Nos meteremos de lleno en el lío de quién escribió realmente el libro y veremos cómo las traducciones pudieron cambiarlo absolutamente todo. Y ya al final, nos haremos la gran pregunta: ¿estamos leyendo historia o teología? La idea central de toda esta teoría nace de una pregunta que es tan simple como radical, una que sacude los cimientos de una creencia fundamental para toda nuestra civilización. Venga, vamos al lío. El primer paso de esta reinterpretación es redefinir a los protagonistas, o sea, de quiénes habla realmente la Biblia cuando menciona a Dios. Pues todo arranca con una palabra clave, Elohim. Tradicionalmente se traduce como Dios, en singular, pero esta teoría sostiene que, ojo, es un plural, que no significa Dios, sino algo más parecido a los de arriba o los poderosos. Vamos, no un ser metafísico, sino un grupo de comandantes de carne y hueso, muy en la línea, por cierto, de los Anunnaki de las tablillas sumerias. Es que incluso la famosa respuesta a Moisés, el «yo soy el que soy», se reinterpreta por completo. En lugar de un profundo misterio divino, se lee casi como la respuesta cortante de un superior a un subordinado. Mira, haz lo que te digo y punto. Mi identidad no es asunto tuyo. La orden lo que exige es obediencia, no adoración. Vale, pero si estos Elohim eran seres físicos, ¿qué hacían aquí en la Tierra? Pues según esta teoría, el motivo era de lo más terrenal que te puedas imaginar. Estaban buscando un recurso muy, muy concreto. La teoría se hace una pregunta muy lógica. ¿Por qué esas civilizaciones antiguas estaban tan obsesionadas con el oro? Si lo piensas, era un metal que para ellos tenía poca utilidad práctica. Si no podían ni extraerlo a gran escala, ni usarlo para casi nada, ¿para quién era todo ese esfuerzo? ¿Quién se lo llevaba? Y aquí es donde se propone una cadena de acontecimientos, sorprendente. Los Elohim, se dice, necesitaban oro. Sus trabajadores originales se amotinaron. La solución: encontraron homínidos en la Tierra y, mediante ingeniería genética, los mejoraron para crear una nueva fuerza de trabajo. El Homo sapiens, diseñado específicamente para entender órdenes y obedecer. Claro, esto le daría un significado completamente nuevo a la mítica Edad de Oro. Dejaría de ser una metáfora sobre una época de paz y espiritualidad para convertirse en el recuerdo de un tiempo muy literal, un tiempo en el que los humanos convivían y trabajaban codo con codo para estos dioses. Si la Biblia es una crónica de estos sucesos, la siguiente pregunta es inevitable. Vale, ¿y quién la escribió? Y esto, amigos, nos lleva a una profunda crisis de autoría. El argumento es muy directo. La autoría que siempre hemos dado por sentada para los libros de la Biblia se basa en la tradición, no en pruebas históricas. Nombres como Mateo, Marcos, Lucas, Juan serían etiquetas puestas mucho después, no las firmas reales de los autores. Un ejemplo perfecto para que se entienda es el libro de Isaías. Los análisis del texto sugieren que fue escrito por, como mínimo, 3 personas distintas a lo largo de un siglo y medio. O sea, no es la visión de un único profeta, sino una obra colectiva escrita a lo largo de mucho, mucho tiempo. Y el problema se hace todavía más grande, porque es que ni siquiera hay acuerdo sobre qué libros forman la Biblia correcta. Como se ve aquí, el canon samaritano, el judío, el católico o el copto son súper diferentes entre sí. La pregunta es, si no hay consenso ni sobre los libros que la componen, ¿cómo va a haberlo sobre el mensaje? A esta crisis de autoría se le suma un problema que es, si cabe, todavía más profundo: la barrera del idioma. Aquí el argumento se apoya en ese famoso dicho italiano traduttore traditore. Si cada traducción es, en cierto modo, una traición al texto original, ¿qué pasa con una fe que se ha construido casi por completo sobre traducciones de traducciones? Y este dato es demoledor. Es el porcentaje de clérigos que, según la fuente, predican la Biblia sin tener ni idea de los idiomas originales en los que fue escrita. Lo que hacen es predicar basándose en interpretaciones de otros, no en el texto fuente. Pero es que la cosa va todavía más allá. Esta teoría afirma que conceptos que hoy son el centro de la fe sencillamente no existían en el hebreo antiguo. No había una palabra para un Dios único y metafísico, ni para crear de la nada, y ni siquiera para el alma o un más allá espiritual. Se argumenta que todo eso se añadió después. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos ya
al argumento final, a la conclusión de todo este recorrido, que el propósito original de la Biblia ha sido completamente malinterpretado. Y aquí vemos la contradicción en estado puro. Por un lado, una declaración teológica moderna que dice que hacer la guerra en nombre de Dios es satánico. Por otro, un pasaje del Antiguo Testamento donde el exterminio es literalmente una orden directa del Señor. La pregunta es inevitable. ¿Cómo pueden ser verdad las dos cosas si en teoría vienen de la misma fuente? La conclusión de esta perspectiva es que la Biblia es, en esencia, un registro histórico que fue, por así decirlo, secuestrado por la teología. Se le dio un significado espiritual a lo que en su origen no eran más que crónicas de pactos, de guerras y de conflictos entre un grupo de humanos y sus poderosos comandantes. Bueno, hemos explorado una interpretación muy radical, una que desmonta la Biblia tal y como la conocemos, una que nos dice que donde buscábamos un mensaje para el espíritu, quizás deberíamos haber estado leyendo una crónica sobre poder, tecnología y trabajo. Al final la pregunta queda ahí, en el aire. ¿Qué es lo que tenemos en las manos? ¿Una guía para el alma o el eco de una historia que hemos olvidado por completo?